Les hablaremos sobre enfermedad cerebrovascular. Esta es una enfermedad de origen netamente vascular y según la Organización Mundial de la Salud también se conoce como accidente cerebrovascular, ictus o derrame cerebral. ¿Qué va a ocurrir cuando una persona sufra un accidente cerebrovascular? Bueno, lo que allí va a ocurrir es que va a haber una interrupción o reducción del flujo sanguíneo que va hacia el cerebro. ¿Y esto a qué puede llevar? ¿A qué puede conllevar a la persona? Esto puede conllevar a que la persona tenga problemas a nivel cerebral graves, tenga discapacidades irreversibles o puede llegar hasta causar la muerte. Fisiopatología vamos a ver dos eventos importantes. El primero, va a haber una hipoxia tisular. ¿Qué es esto? La hipoxia tisular es cuando hay reducción de oxígeno en los vasos sanguíneos. Esto ocurre por lo que mencionábamos anteriormente en el accidente cerebrovascular. Hay una interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Y el segundo evento importante que vamos a ver en la fisiopatología es una alteración metabólica de las neuronas. ¿Cómo así? Va a haber una entrada brusca de sodio y de calcio y una salida de potasio. ¿Y esto qué va a producir? Esto produce una inflamación o edema a nivel neuronal. Clasificación de accidente cerebrovascular. Primero, accidente cerebrovascular isquémico. Este ocurre cuando los vasos sanguíneos que irrigan de sangre al cerebro son taponados por coágulos de sangre, es decir, una arteria bloqueada. Esto puede ocurrir de dos maneras. Primero, ocurre cuando un coágulo de sangre se forma en una arteria que ya está muy estrecha. Esto se denomina ACV trombótico. Segundo, cuando un coágulo de sangre se desprende de otros vasos sanguíneos o de otra parte del cuerpo y va hacia el cerebro. Esto se denomina embolía cerebral. También puede ocurrir un ACV isquémico cuando una sustancia pegajosa llamada placa bloquea los vasos sanguíneos. También lo podemos clasificar en accidente cerebrovascular hemorrágico, que ocurre cuando los vasos sanguíneos son muy débiles y tienden a explotar y la sangre se va a ir por todo el cerebro. Esto también puede ocurrir mucho en personas que tienen defectos en los vasos sanguíneos, defectos como una aneurisma, que son sus vasos sanguíneos débiles y se puede formar una protuberancia en la parte externa. También una malformación arteriovenosa. Esta se da cuando la conexión de los vasos sanguíneos de venas y arterias es anormal. También una angiopatía cerebral amiloide, que esta ocurre cuando las proteínas amiloides se acumulan en los vasos sanguíneos y esto hace que la arteria explote. También lo podemos clasificar como un accidente cerebrovascular isquémico transitorio, que es un bloqueo temporal de las arterias y los síntomas no son duraderos. Etiología de accidente cerebrovascular. La principal causa del accidente cerebrovascular es la presión arterial alta. Otra causa de esta enfermedad son las enfermedades cardíacas y la mala circulación en las piernas debido al estrechamiento de las arterias seguido al sedentarismo. Le siguen los malos hábitos de estilo de vida, como lo son el tabaquismo, que daña los vasos, aumenta la presión arterial, el consumo excesivo de drogas y de alcohol, la mala alimentación y la falta de ejercicio. También hay que tener en cuenta otros factores como lo son la historia clínica y familiar de accidente cerebrovascular o ataque sistémico transitorio, que en muchas ocasiones puede ser advertencia de un futuro accidente cerebrovascular. También hay que tener en cuenta la edad, ya que a mayor edad
tiene más probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular, y la raza y la etnia, ya que los afroamericanos tienen mayor frecuencia a sufrir ataques cerebrales. La frecuencia cardíaca irregular y otras afecciones cardíacas que inicialmente no son cardíacas ni vasculares, como lo son la diabetes, el colesterol alto y la obesidad. Todos estos factores influyen a sufrir un accidente cerebrovascular. Signos y síntomas de un accidente cerebrovascular. Los signos y los síntomas de un accidente cerebrovascular pueden ser muy variados. Eso depende del área cerebral implicada. ¿Qué podemos ver en cuanto a lo muscular? Podemos ver debilidad muscular, rigidez muscular, falta de coordinación, problemas de equilibrios y dificultad como tal para caminar. En cuanto a la visión, podemos tener pérdida total o parcial de ella. Podemos tener visión doble o visión borrosa. En cuanto al habla, podemos ver palabras mal articuladas, o incluso la persona puede tener problemas para entender lo que le estamos diciendo. En cuanto a los miembros, podemos ver debilidad o entumecimiento. En todo el cuerpo, en general, podemos ver vértigo o fatiga. En cuanto a lo sensitivo, podemos tener disminución de la sensibilidad al tacto y parestesias. En cuanto a lo facial, podemos tener también problemas con los músculos faciales, una parálisis facial. Podemos tener dolores de cabeza asociados al vértigo, y también podemos tener dificultades para tragar. También se puede comprometer solo un lado del cuerpo, lo que conocemos como hemiplegia. Epidemiología. Numerosos casos de accidente cerebrovascular de poca intensidad y duración pasan desapercibidos debido a lo leve y común que son sus síntomas en el inicio. Algunos de estos síntomas pueden ser debilidad en algunos músculos, amnesias leves y desorientaciones breves. Estos síntomas son de vital importancia ya que dan un aviso rápido y oportuno de que está sucediendo esta patología. Su prevalencia es del 88% en la población mayor de 64 años. Su incidencia se da por edad y género, siendo más común en los hombres entre los 64 y los 74 años de edad y en las mujeres mayores de 75. Su mortalidad asciende entre el 10 y el 12% en países industrializados, siendo la tercera causa de mortalidad y la primera causa de invalidez en estos países. Su tasa de morbilidad se basa en que un 32,3% de estas personas requieren rehabilitación, un 27,4% de estas va a presentar una discapacidad para realizar alguna actividad de la vida diaria y el 12,5% va a presentar depresión los siguientes 3 meses. De estos, el 10% va a presentar o va a ascender a demencia.